Poderac nació por un grupo de mujeres que andaban, una tía mía, Marilena Landa, que andaba buscando encontrar cosas en su vida, darle un poco más de sentido a su vida, y era muy inquieta, tenía su propio negocio, además era antropóloga, y decidió juntar un grupo de mujeres y ayudar a los presos adultos de la cárcel de Puebla para reintegrarse a la comunidad, y se dieron cuenta que no podían reintegrarlos. Alrededor del 70% de los presos venían de familias desintegradas. Desde sus inicios parte de un deseo, ¿no? De un deseo de querer hacer algo por chavos en situaciones vulnerables. Cuando se inicia esta acción, se inicia desde la pasión, se inicia desde el deseo de justicia, de equidad para estos niños. El Poderac siempre nació con la idea de que pudiera ser autosustentable. Por eso también fue que se hizo en el campo, buscando estar cerca de una ciudad pequeña como es Atlixco y una ciudad grande que es Puebla, que pudiera dar todos los servicios. Hace tiempo hubo gente que decía, oye, el trabajo es un medio digno de crecimiento. Entonces vamos a trabajar. Tenemos un terreno de 9 hectáreas. En 9 hectáreas hay mucho que hacer, ¿no? Y hay formas de producir incluso hortalizas, criar animales, en fin, todo eso. El trabajo siempre ha sido una base en el Poderac. Después, a esa base le buscamos dar una estructura pedagógica. Así comenzamos la construcción de un modelo de formación en el trabajo, donde sí buscamos que el chico desarrolle actividades en formación laboral, pero donde el fin no es que el chavo trabaje, sino que el chavo desarrolle habilidades mediante acciones de trabajo. Bueno, se tuvieron muchísimos negocios en el Poderac. Se tuvieron aguacates, conejos, codornices, panadería, tortillería. Bueno, podríamos hacer muchos días de cosas que se tuvieron. Es hasta donde se generan, yo creo que dos coincidencias muy importantes. Una es la quesería, donde entra una visión ya de mercado, donde decimos, oigan, podemos producir a cierta calidad y existe un nicho de mercado. Entonces se empieza a pensar en ese instante ya como empresa y no como sociedad civil. Cuando se hizo el negocio de los quesos, cuando mi tía empezó con las cabras, ese era deliberado entrar. Mi tía nunca pensó en el quesito de cabra de 1,5 litros vendido en el mercado general. Traemos las primeras cabras de Querétaro, regaladas, unas cabritas de 5 meses. Pues se hizo una quesería, yo te puedo decir, no era más de 8x4, y muy chiquito. Y se empezó a producir queso. Tenemos la fortuna de contar con don Rafael Perler, que nos da un know-how de calidad en la producción del queso con estándares sumamente altos, ¿no? Que él es un experto quesero suizo. Estudió para maestro quesero en Suiza, trabajó muchos años allá en queserías, después vino a trabajar en México y cuando se jubila es invitado por Agustín y viene como voluntario. Para eso empezamos a ampliar el negocio, el hato de cabras, nos metemos a meter 200 cabras. Empezamos a crecer el hato y la producción de leche. Y además haciendo la venta afuera de iglesias y a quien se dejara, ¿no? A quien se dejara, ¿por qué? Porque era decir, oye, te vendo un queso hecho por los niños de la calle. Y entonces pues las personas decían, híjole, pues bueno, no, pues sí te lo compro, quién sabe si me lo como, ¿no? La parte muy importante, primera, inicial, fue la de la comercialización, que ese sí es un trabajo muy importante de Agustín, en el tener una visión de decir no nos vamos a quedar solamente en las iglesias y lo vamos a vender, ¿no? Vamos a hacer un muy buen queso y vamos a sacar cierto tipo de productos. Y aprovechar en primera instancia la red de relaciones de la institución. Fui con el señor Ferrer, y que era amigo de mi hermana, y le dije, señor Ferrer, me recibe así todo seco y me dice, ¿qué? Y le digo, pues vengo a ver qué me dice de estos quesos. Y los ve y me dice, déjalos ver la siguiente semana. Así fue, y me largué. A la siguiente semana regreso y me dice, están buenos, les falta sal. Y me largué. Y le volví a mandar otras después, y me dice, esos sí están buenos. Le dije, bueno, ahora sí ya cumplí, sí. ¿Me puede dar la lista de sus clientes? De restaurantes donde vende vino y todo lo demás. Me dijo, sí. Y me empezó a marcar todos, y les empezó a hablar. Y decir, aquí hay unos quesos de un orfanato, de una casa de niños que valen la pena. Y empecé así.
Y la primera intención obviamente era decir, nosotros somos quienes surtimos a los restaurantes. Hasta que llega un momento, no está siendo eficiente este movimiento. Tenemos que buscar la manera correcta de comercializar ya el producto, ¿no? Lo que se hace es que la institución crea junto con esa empresa una comercializadora que se llama Comercializadora Villano Lasco SADCB. Esta comercializadora existe para servir a la Ciudad de México, las zonas de Condesa, Polanco, la Ciudad de México, hoteles y restaurantes. Con la apertura de México a las importaciones, a un mercado más abierto que empezó Miguel de la Madrid, se empezó a recibir queso francés en México. Y el hecho de que entrara queso francés nos ayudó muchísimo porque la gente empezó a comprar queso, empezó a generar un negocio. Y eso de repente nosotros éramos de los pocos que existíamos en México. Entonces nos empezaron a llamar, oye, ¿tienes queso? Y empezó el mercado a pedirnos más queso y más queso. En la devaluación del 94, igual, me dicen, te compro todo. Entonces fue donde dijimos, nos tenemos que ir de la quesería chiquita a una quesería más grande. Y duplicamos producción en el 95, duplicamos producción en el 96 y duplicamos producción en el 97. Sin embargo, las curvas de producción de leche van contrarias a las curvas de producción, de demanda de queso. Entonces empezó a exigir que el área de cabras se empezara a desarrollar más y además empezar a buscar proveedores para surtir la demanda de leche que Hipoderac no podía tener. Conseguimos una productora de leche de vaca que la hace de pastoreo y empezamos a crecer los quesos, empezamos a meter diferentes variedades porque era muy sencillo llegar con quesos de cabra que ya tenía una demanda, ya tenía un mercado, pero también pues con los mismos meter el queso de vaca. No puede ser congruente para la institución desarrollar áreas productivas muy buenas sin que las áreas educativas estén a la par. La parte educativa siempre estuvo inmersa, que eso es una parte, a mí cuando me preguntan es que cómo creas un negocio en una organización, pues no, es que ve tu estrategia. ¿Cuál es de verdad tu estrategia al final? Al final la nuestra era niños autosustentables que pudieran vivir por sí solos y que tuvieran una buena actitud al trabajo. También hemos tenido apoyos institucionales muy fuertes para la parte educativa. Ignacio lo profundizará más. Sí, tenemos una relación con Tierra de Hombres. Ellos son una organización alemana que canalizan recursos para apoyarnos en el proyecto. Eso significa que nos dio la capacidad para contratar servicios de organizaciones especializadas en metodología educativa para poder sistematizar nuestro modelo educativo y publicarlo. Y al final lo que se llega es decir, sí se pueden desarrollar lo que nosotros llamamos habilidades genéricas transferibles por medio del trabajo. ¿Qué has aprendido aquí en Hipoderac? ¿Qué te gusta hacer? Trabajar, ¿Trabajar? ¿Por qué? para que gane dinero. Los niños en calle ejercen distintas acciones para obtener recursos. El principal es la mendicidad. Imagínate un joven que en la calle en un día se puede ganar 200 pesos y trabajando honradamente se va a ganar 50. ¿Qué valor le tiene que dar al trabajo y a su esfuerzo y a lo que él hace y al orgullo para decir vale más el dinero honrado que el dinero que puedo ganar de manera fácil? Tratar de obtener los mismos recursos, pero de manera digna. A nosotros se nos ocurrió mediante un proceso laboral. Que es que el muchacho tiene que presentarte en una hora, tiene que checar tarjeta, porque al fin y al cabo cuando vaya a una empresa lo va a hacer, tiene que aprender los horarios, tiene que saber su trabajo, cómo se hace. No es tanto aprender a hacer un trabajo en específico, sino tener una actitud positiva al trabajo. Aquí en Hipoderac he aprendido a convivir y a saber que, pues, si no tienes otra oportunidad allá afuera, aquí sí te brindan el apoyo que necesitas. A partir de eso, también viene un cuestionamiento para nosotros como organización. Ese cuestionamiento es, oye, si nosotros queremos enseñarle a los niños a que dignamente generen sus propios recursos, nosotros como institución tenemos que hacer lo mismo. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. El líder tiene que mandar a los demás. Eso no es lo que hace un líder nomás. No, también trabajar y poner el ejemplo. Decir, oye, yo viví en la calle, en una cloaca de la Ciudad de México, y de pronto hago un queso que se fue a competir a una olimpiada suiza.
y ganó una medalla. Y decir, oye, yo tengo ese valor, si a mí siempre me dijeron que yo no podía. Tenemos 5 áreas de atención que forman un modelo educativo integral. Hogares, donde su función es tomar la casa como eje referencial del chavo y donde vas a aprender cuestiones de estructura, de convivencia. Me mandaron directo a San Lucas y pues ahí fue aprendiendo que no necesitas tener, o sea, tantos años, sino que necesitas saber lo que tienes que hacer. Formación en el trabajo, que como lo expliqué, el punto no es que el chico trabaje, sino que mediante acciones laborales desarrolle habilidades. ¿Qué es lo que tú haces dentro de lo del jabón? Lo limpio. Tenemos la formación académica también, que es importantísima para nosotros. Nosotros creemos que la formación académica es una opción para el chavo, franca, de crecimiento y de desarrollo personal, y lo complementamos con un área de psicopedagogía. Cada chavo que llega a integrarse a Hipoderac pasa por una serie de pruebas psicométricas para tener un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico se diseña un plan de trabajo con cada chavo. Tenemos también desarrollo humano, donde el concepto de desarrollo humano va muy enfocado a una reconciliación de su presente con su pasado, para aspirar a un futuro más sólido, más seguro, más humano. En San Marcos aprendí que tienes que, bueno, que ya, si ya te sabes controlar, lo tienes que hacer más, o sea, que no tienes que ser tan explosivo así. Porque yo antes, cuando estaba en otras casas, pues sí, luego me prendía y todo. Y por último, vida independiente. En vida independiente, el chavo sale de Hipoderac y sale ya teniendo un espacio digno donde vivir, teniendo un trabajo digno con el que se puede mantener, y aún así nosotros no damos ese proceso como ya terminado. Después de eso tiene que venir un acompañamiento hasta que juntos evaluamos que es el momento de cerrar. Pues entré a Hipoderac en el año 95. Hipoderac fue parte de mi familia durante 8 años. Alrededor del 97 empezamos a tener el apoyo de la Universidad de Berkeley. Venían muchachos del MBA por 21 días durante el verano a ayudarnos a analizar todo el negocio y hacíamos proyecciones de ventas del siguiente año. Un momento que fue importante con Berkeley fue decir, ¿qué vamos a hacer con esos excedentes de la leche? Entonces se hace un estudio de mercado, se ve y decimos, bueno, ¿qué derivado se puede sacar? Y entonces aparecen los jabones de leche de cabra. A su vez, la idea que también surge en ese momento cuando se crea el taller de jabones es decir, oye, esto está interesante. Pues ya tenemos 3 áreas dentro de la institución que se están dando servicios a sí mismas. Tenemos el área de cabras que da el servicio a la quesería. La quesería también saca un producto que le está dando, tiene esta relación con jabones. Entonces, oye, ¿cuáles otros servicios de nuestras diferentes áreas para que todos sea una cadena, ¿no? Entonces decir, oye, pues la carpintería, entonces, todo lo que vamos a hacer, los empaques, que vengan de carpintería. Vamos a girar nuestros empaques para que den trabajo a esta área. Y entonces ahí se empezó a definir otro trabajo que se hizo con Berkeley, fue decir, tenemos que hacer unidades de negocios para saber cuáles unidades son las que están dejando. Lo interesante ahí es que ya se empezaron a unir la lógica tanto de la producción con la lógica del área educativa y entonces empezaron a decirse, ok, vamos a ver también cuál es el valor educativo que le damos a cada área. ¿Qué habilidades puede desarrollar un chavo mediante el trabajo? Socialización, trabajo en equipo. Si tú entras a carpintería, vas a aprender a cortar madera, desarrollas psicomotricidad fina. Si estás en jabones, vas a aprender a medir y pesar. Tienes que desarrollar habilidades lógico-matemáticas. Un área de producción donde tenemos insertos a los jóvenes solamente es verdaderamente educativa si es verdaderamente productiva. El negocio, el queso, llegábamos a vender $750,000 al año en aquel entonces, que ya generaba casi toda la autosustentabilidad.
pero previendo que pudiera ir algo mal, generamos una campaña de recaudación de fondos. ¿Eso fue redondear con sus 50 centavos? Sí, como. Serían 58 pesos. Que le generaba por sí sola la suficiente cantidad de recursos del Hipodrac para mantener a los niños. Es decir, si se caía el negocio, les queso y todo lo demás, podían cortar todos los negocios y ese dinero ayudaba a mantener a los niños. Ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. Virus influenza. De influenza porcina. El tema de la influenza para nosotros nos señala que la diversificación que en algún momento obtuvimos o estamos buscando cada vez tener más en la parte de procuración de fondos, aún todavía no nos es tan clara y no las hemos alcanzado tanto en la parte de la unidad de negocios. Ya caemos en cosas como darnos cuenta de decir, oye, pues tenemos un cliente principal, él ya nos tiene de cuenta muy sujetos, nos pasa algo como la influenza, ¿y qué hacemos? Se nos puede acabar el negocio en un momento. No podemos depender en porcentajes tan altos de un solo financiador, ¿no? O de un solo cliente, por ejemplo. Todo el funcionamiento del día a día de la institución es cubierto por las áreas de producción. Causa tensiones hacia adentro de la institución. Por ejemplo, una discusión de presupuestos o una discusión de objetivos, cuando no sé antes todo el ámbito es educativo, todo el ámbito es de producción, cuando los dos se encuentran, ¿no? Tenemos una necesidad educativa. Fíjate que los niños necesitan calzoncitos y los calzones cuestan 10 pesos y la máquina le falta un tornillo y el tornillo cuesta 10 pesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? ¿Qué compramos? ¿Cuál es el objeto? El objeto no son los quesos. El objeto no son las cabras. El objeto son los niños. La organización de entrada para poder hacer proyectos productivos creo que tiene que romper un paradigma. Nuestra misión sigue siendo la atención y el desarrollo de niños que estuvieron en situación vulnerable, en situación de abandono, calle, eso sigue siendo. Pero se le adiciona la parte autosustentable. Estás en un programa complejo, ¿no? Educativo, mézclalo con productivo, que ya por sí tienen sus merequetengues, y luego súmalo lo comercial también. Lo que nosotros definimos es, somos una organización civil con un proyecto educativo que a la vez es dueña de una empresa con vocación social. El futuro en Hipodrac yo lo veo con retos importantes. El modelo de formación en el trabajo mismo tenemos que reajustarlo. Muchas de las cosas que hacíamos hace tiempo actualmente ya están rebasadas afortunadamente. Ya tenemos esos logros bastante sólidos. Entonces necesitamos nuevos retos, necesitamos renovarlos. Sería interesante explorar el llegar a los límites del 100% de nuestra autosustentabilidad. Logremos cobertura total de nuestro gasto corriente y generemos excedentes suficientes que nos permitan explorar alternativas sociales que sean estratégicas para Hipodrac. Acabamos de surtir 130,000 jabones de un pedido especial que nos hicieron. Mensualmente estábamos produciendo como 2,500 jabones al mes. Con este pedido tuvimos que brincar a realizar 3,600 jabones diarios. Evidentemente tenemos que llevar a la misma calidad las demás unidades de negocio que estamos generando, ¿no? Nuestros jabones, bueno, fue una experiencia muy exitosa, pero lo ideal sería que no se quedaran en eso. En algunos meses vamos a tener una carpintería a la altura de una carpintería totalmente profesional con equipo de última generación que nos permitiría verdaderamente explorar otro nicho de mercado más. Se ha hablado de en algún momento tener una casa de transición a la vida independiente. Se ha hablado de tener una séptima casa, tenemos actualmente 6, tener una séptima casa acá. O sea, el hacer quesos, el hacer jabones, el conseguir donantes son medios, son herramientas, instrumentos que van a servir a un fin social, que tiene nombre y apellido, ¿no? Al fin del día. Sí, claro que sí. Yo creo que mi vida hubiera sido un desastre. Hubiera, no sé, terminado en otro lugar, diferente a Hipodrac, no sé, en la calle, la cárcel, no sé. Pues quisiera yo darle las gracias a Hipodrac por haberme sacado adelante y por esa beca que me brindaron también. O sea, que sin eso no hubiera yo salido adelante, ¿no? Con mi vida.